Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les tengo una sorpresa, una nueva sección que se me ha ocurrido y que me parece bastante interesante para que ustedes también me den su opinión. Y se trata de evaluar el rendimiento de las selecciones. Bueno, voy a partir obviamente con Sudamérica y posteriormente de Europa, con CONCACAF. El rendimiento que han tenido estas selecciones en los campeonatos del mundo dependiendo de la historia de la categoría de cada selección. Entonces vamos a hacer un repaso por cada cita mundialista que disputó aquella selección para evaluar si efectivamente cumplió o decepcionó respecto a las expectativas, respecto a los rivales que enfrentó, etc. Así que bueno, sin más que añadir, voy a partir siempre como lo he hecho con el alfabeto, así que con Argentina, una potencia mundial, la cuarta, en mi opinión, selección, la cuarta mejor selección de la historia, que ganó 2 campeonatos del mundo en 1978 como local, en 1986 fue 3 veces subcampeón, en 1930, 1990 y el 2014, además de adjudicarse 15 torneos de la Copa América, incluyendo la última edición. Entonces vamos a partir. En el año 1930 Argentina era una de las mejores selecciones del mundo, si no la segunda mejor después de Uruguay. Precisamente fue en ese país en el que se disputó ese campeonato del mundo, muy extraño por lo demás. Muchos países, como saben, renunciaron a participar en ese campeonato, sobre todo los europeos. Los que concurrieron en masa a ese torneo fueron los sudamericanos. Y hubo grupos donde habían, por ejemplo, 4 selecciones, donde era mucho más difícil clasificar. Posteriormente, después de esos partidos se iba a una semifinal y luego a una final. Argentina tuvo un camino no fácil, llegó a la final, integró el grupo con Chile, Francia y México. Me parece que Argentina debió vencer a los 3 rivales y fue justamente lo que pasó, así que podemos decir que Argentina cumplió en fase de grupos. Luego goleó por 6-1 a Estados Unidos, me parece que cumplió a cabalidad. Argentina es mucho, y también en esa época era mucho mejor que Estados Unidos. Y terminó perdiendo la final ante Uruguay después de estar ganando en el primer tiempo por 2-1. A pesar de haber perdido la final, creo que Argentina cumplió en este campeonato del mundo porque, como lo dije, Uruguay era la mejor selección por esa época. Hizo una muy buena participación en el campeonato, llegó a la final, estuvo cerca de ganarlo. Así que me parece que en esta primera cita, en este primer desafío mundialista, me parece que Argentina ha cumplido a cabalidad. Pasamos entonces a la siguiente cita mundialista, que fue en 1934 en Italia. Un campeonato muy extraño, de los más polémicos que han habido en la historia. Argentina se presentó con jugadores que no eran los titulares habituales. Una selección que ya venía ganando muchos torneos de Copa América. En el campeonato del mundo realizado en Italia, que solo disputó un partido y terminó perdiendo por 3-2. A pesar de no haber presentado sus mejores jugadores, creo que Argentina debió haberse impuesto ante Suecia y quedó eliminada inmediatamente porque eran eliminaciones directas. Terminó perdiendo por 3-2, así que me parece que Argentina en esta instancia decepcionó. Una decepción para el Mundial de 1934. Argentina se ausentó en 1938 por razones extrafutbolísticas. También en 1950 y en 1954 también se ausentó. Retorna en 1958 como una selección que a esa altura ya acumulaba, me parece que ya 11 campeonatos de América. Ya era una potencia a nivel regional y mundial también. Obviamente porque la Conmebol era la mejor confederación en esa época. Pero lamentablemente Argentina no supo trasladar ese rendimiento a este campeonato. Aquí Argentina tampoco presentó, llegó en su mejor momento, tenía muy buenos jugadores, pero por distintas razones no pudo llegar a todos. Terminó perdiendo ante Alemania Federal, me parece que es un resultado que puede darse. Ya Alemania había sido campeón del mundo, así que Argentina no está obligada a ganar la Alemania porque ya Alemania había sido campeona. Terminó imponiéndose 3-1 ante Irlanda del Norte, cumplió porque es más que Irlanda del Norte, pero cayó estrepitosamente 6-1 ante Checoslovaquia en la última fecha, terminando en la última posición de ese grupo, eliminada, y es obviamente una decepción total ese mundial para la albiceleste. Vamos entonces a 1962, mundial hecho en Chile. Argentina seguía sumando más jugadores de calidad, pero también me parece que decepcionó, eliminada en primera ronda.
Derrotó por 1-0 a Bulgaria, cumplió, es más que Bulgaria. Terminó perdiendo por 3-1 a Inglaterra, contra Inglaterra. Inglaterra era un muy buen equipo, se podía dar este resultado a pesar de que creo que Argentina siempre ha sido más que Inglaterra. Y no le pudo ganar a un equipo como Hungría, que hace algunos años terminó siendo uno de los mejores equipos del mundo. Argentina terminó en la 10ª posición de ese campeonato, así que me parece que pudo hacer mucho mejor. Así que ese campeonato también fue una decepción para el albiceleste. Vamos al Mundial de Inglaterra 66 y Argentina llegaba con un equipo mucho más armado, con Ratín, Onega, por ahí hay alguno otro que me suena. En el Mundial de Inglaterra integró el grupo con Alemania Federal, España, Suiza, un grupo, una zona algo complicada. Se impuso España, hizo lo correcto, cumplió. Argentina es más que España. Empató con Alemania Federal, una selección superior, así que también podemos decir que incluso superó las expectativas. Y derrotó a Suiza, lo cual es lo que se le pide, derrotar a una selección inferior. Pero terminó cayendo en cuartos de final ante la local Inglaterra, que tenía muy buen equipo. Me parece que aquí Argentina terminó cumpliendo con las expectativas. Era lo que se le pedía. Inglaterra era local y tenía mucho favoritismo y un buen equipo. Así que creo que no se le puede reprochar nada a este equipo argentino de 1966 y termina cumpliendo en esta cita mundialista. Recordemos que en México 70 se quedaron eliminados, no pudieron ir al mundial. Fue la última vez que Argentina no clasificó a un mundial, eliminados por Perú en la última fecha en un empate 2-2. Así que nos vamos a Alemania Federal 1974. El equipo dirigido por Enrique Omar Sibori llegaba con muy buenos baluartes, muy buenos equipos que integraban, por ejemplo, los planteles de Independiente, que por esa época era multicampeón de América. Y le tocó un grupo de mediana, digamos, dificultad, con Polonia, que era un muy buen equipo, Italia, que siempre es potencia, y un debutante como Haití. Argentina terminó perdiendo con Polonia, me parece que debió haberle ganado a Polonia. Empatando con Italia, es un resultado que se podía dar, y goleando 4-1 a Haití, que era la obligación. Pasó a la segunda ronda, me parece que cumpliendo, pero en la segunda fase se desinfló totalmente. Cayó estrepitosamente 4-0 ante los Países Bajos, que era, claro, una gran selección, pero puedes perder de esa forma, pero no puedes perder contra una selección así, pero no de esa forma, sobre todo con Argentina. Cayendo 2-1 ante Brasil, que era una selección superior, que ya acumulaba 3 campeonatos del mundo, así que no se le podía pedir a Argentina ganarle a Brasil. Y empatando ante Alemania Democrática, donde la obligación era ganar, porque Alemania Democrática era un rival muy inferior. Así que este mundial fue una decepción para Argentina. Debió haber por lo menos ganado y quedado más arriba en ese grupo de segunda fase. Vamos ahora a Argentina 78 y bueno, obviamente aquí el entrenador César Luis Menotti llegó con la obligación de ser campeón porque eran locales, con un gran Mario Kempes, Luque, Tarantini, el arquero, ¿cómo se llama? Waldo Fillol. Fue integrada en el grupo con Italia, Francia y Hungría, una zona muy complicada. Terminó clasificando segunda, ganándole a Hungría, cumpliendo, ganándole a Francia, cumpliendo, perdiendo ante Italia, cumpliendo, porque Italia era más que Argentina en esa época. Aún así le alcanzó para clasificar a la segunda fase, derrotó a Polonia, cumpliendo, empató con Brasil, cumpliendo, derrotó por 6-0 a pesar de la polémica ante Perú. Terminó cumpliendo y derrotando a Países Bajos. Así que Argentina se coronó campeón, cumpliendo totalmente con las expectativas, incluso quizás superándolas. Así que cumplió en un 100% Argentina en este campeonato del mundo. Vamos a España 82. Bueno, Argentina ya suma un aval porque ya es campeón del mundo, entonces se le debe exigir más a una potencia. Y llegaba con un joven Diego Armando Maradona y con el mismo entrenador del año 1978. En el Mundial de España 82 integró el grupo de Bélgica, Hungría, El Salvador. Terminó perdiendo 1-0 ante Bélgica. La obligación era ganar a Bélgica, una selección inferior. Goleó 4-1 a Hungría. Está bien porque Argentina era más que Hungría. Y le ganó por 2-0 al Salvador, que era lo que se le pedía. Pasó a segunda ronda, cumpliendo medianamente en ese grupo. Pero cayó, bueno, ante Italia, que era más que Argentina, y Brasil, que también era más que Argentina.
Así que yo evaluaría esta participación como un cumplimiento, porque cayó ante los rivales que tenía que caer, salvo ante Bélgica en primera ronda. Así que también yo creo que en este campeonato cumplió, no tanto como en el 78, pero hizo lo que se le pedía. En 1986 Argentina llega con Diego Armando Maradona en un nivel excelso, con también buenos jugadores en defensa, en ataque, y no llegaba jugando del todo bien, no llegaba convenciendo a ese campeonato del mundo, pero con creces las expectativas. Es la mejor actuación de Argentina en una Copa del Mundo. Derrotó 3-1 a Corea del Sur, lo cual está bien. Empató con Italia, está bien. Le ganó a Bulgaria, está bien, porque Argentina es más que todos esos equipos menos Italia. Terminó liderando esa zona, así que cumpliendo en primera ronda, ganándole a Uruguay, que por títulos era más hasta ese momento que Argentina, así que cumplió, superó las expectativas, aunque bueno, por juego y por jugadores Argentina era mejor que Uruguay, así que cumplió. Derrotó a Inglaterra, cumpliendo, era más que Inglaterra, sigue siendo más que Inglaterra. Derrotó a Bélgica, cumpliendo, y en la final imponiéndose ante una selección superior como Alemania Federal, superando y rompiendo todas las expectativas. Así que es la mejor actuación de Argentina en una Copa del Mundo, cumpliendo y superando con creces las expectativas. Vamos al Mundial de 1990, ya Argentina con 2 títulos se le pide que esté por lo menos entre los 4 mejores, obviamente dependiendo de los rivales. Aquí Argentina llega a la final, así que a primeras podemos decir que cumplió, pero tuvo algunos partidos que no fueron muy destacables, como esa derrota ante un debutante Camerún, un pobre empate ante Rumania en segunda ronda, un rival muy inferior a Argentina, y bueno, una victoria ante la Unión Soviética. Terminó clasificando tercera, derrotó en quizás el partido más destacable de Argentina en esa Copa del Mundo a Brasil, una selección superior a ellos, así que cumplió y superó las expectativas. Eliminó por penales a Yugoslavia, sufriendo más de la cuenta, y al local, superando las expectativas, Italia, también en los penales. En aquella final muchos dicen que Argentina mereció mejor suerte porque ese penal no fue, terminó siendo derrotada por Alemania Federal, una selección superior históricamente, como lo he mencionado. Así que Argentina terminó cumpliendo en ese campeonato del mundo, Italia 90. Vamos entonces a la edición de 1994. Argentina llegaba como subcampeona con un Diego Maradona que retornaba para clasificarlos, porque tuvieron que irse al repechaje luego de caer de manera muy humillante ante Colombia de local. Aquí integraron el grupo con Nigeria, Bulgaria y Grecia, un grupo relativamente sencillo para Argentina, derrotando a Grecia, a Nigeria, pero perdiendo con Bulgaria, que fue, digamos, el gran error o la gran falla que tuvieron en ese grupo. Les alcanzó para clasificar terceros con 6 puntos, increíble. O sea, con una cantidad importante de puntos quedaron terceras. Hubo un triple empate de 6 puntos, pero debido a lo que pasó con Maradona, que todos conocen, Argentina se debilitó mucho y cayó ante Rumania, una selección históricamente muy inferior. Así que este mundial no puede ser otra cosa que una decepción para el equipo argentino. Vamos entonces a 1998, el primer mundial sin Maradona, con muy buenos jugadores, mostraba una muy buena renovación tras una buena fase clasificatoria donde lideró las eliminatorias sudamericanas. Fue sorteada en un grupo muy fácil, de los más fáciles que le ha tocado a Argentina, porque las 3 selecciones que jugaron con ellos en primera ronda eran debutantes. Croacia, que se había creado como país hace muy poco, Jamaica, debutante, y Japón, debutante. La obligación era derrotar a los 3 y fue efectivamente lo que pasó. Así que podemos decir que cumplió en la primera ronda. Luego ante Inglaterra se dio un partido reñido, pero Argentina demostró categoría imponiéndose en los penales, así que cumplió, pero cayó en los cuartos de final ante Países Bajos. En un partido muy reñido, creo que estoy en la disyuntiva, no sé. Argentina puede perder ante rivales inferiores, pero por marcadores muy estrechos, y creo que este es el caso. Así que creo que Argentina cumplió en 1998. Pasamos al 2002 y aquí obviamente es decepción cantada.
Aunque bueno, podemos evaluar los rivales que fueron muy difíciles, pero Argentina podría perfectamente haber ganado los 3 partidos. Es la obligación, o sea, tiene que ganarle siempre a Suecia, tiene que ganarle siempre a Inglaterra y tiene que ganarle siempre a Nigeria. O sea, era evaluando el momento de la selección que llegó como super puntera de las clasificatorias. La lógica era ganarle a Suecia, ganarle a Nigeria y empatar contra Inglaterra, que también era una buena selección, pero bueno, terminó perdiendo con Inglaterra, ganándole a Nigeria y no poder ganarle a Suecia. Así que bueno, es una decepción clarísima. Vamos a Alemania 2006, aquí con el entrenador José Néstor Pekerman. Armó un equipazo, creo que de los mejores que ha tenido Argentina en una Copa del Mundo en los últimos años, con Riquelme, con Messi, con Crespo, con Tevez, con Ayala, tremendo. Integró el grupo con Holanda, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. La lógica era que Argentina ganara a Costa de Marfil, Serbia y Montenegro y empatara o le ganara a los Países Bajos, y efectivamente eso fue lo que pasó. Clasificó puntera de ese grupo por diferencia de goles. Se enfrentó a México, la lógica era que derrotara a México y efectivamente fue eso lo que pasó. Lamentablemente se topó ante los locales, una selección que es potencia como Alemania, que se hace muy fuerte jugando de local. Así que bueno, Argentina estuvo ganándole por algunos minutos a Alemania, pero lamentablemente un error en la defensa le impidió quedarse con el triunfo y la clasificación, y Alemania se impuso en los penales. Así que bueno, esta actuación es un cumplió para Argentina, porque no tenía la obligación de ganarle a una selección que es más que ellos, sobre todo jugando de local. Así que es un cumplió el Mundial de 2006. Pasamos a 2010 con la dirección técnica de Diego Armando Maradona, una selección que le costó mucho clasificar. Se logró abrochar el pase en la última fecha y fue sorteada en un grupo muy pero muy fácil, de estos que les suele tocar a Argentina por ser siempre cabeza de grupo, con selecciones como Corea del Sur, Grecia y Nigeria. La obligación era ganarle a los 3 equipos y fue efectivamente lo que pasó sin despeinarse. Derrotó a estas 3 selecciones. Luego el destino quiso que se enfrentara nuevamente ante México y Argentina ganó ese partido justamente a pesar del gol en offside de Tevez. Fue mucho más contundente que México. Y luego también volvió a enfrentarse a Alemania en cuartos, pero esta vez en terreno neutral, ante una selección alemana que pasó por encima de Argentina. No fue lo mismo que la eliminación en Alemania 2006, donde Argentina estuvo ganando por mucho tiempo y lo llevó a los penales y Alemania era local. Aquí Alemania le pintó la cara a Argentina, así que es totalmente distinto a lo que pasó en 2006. Por ende, esta actuación en 2010 es una total decepción. Además, teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tenía, con un Messi quizás en uno de sus picos de rendimiento más alto. Bueno, pasamos a 2014 y Argentina termina llegando a la final, por lo que de entrada ya podemos decir que es un cumplió. Vamos a evaluar el camino de esa selección. Fue sorteada en el grupo F con Nigeria, Bosnia y Herzegovina. La lógica decía que Argentina tenía que derrotar a los 3 rivales, cosa que fue así, pero hay que destacar que sufrió mucho para derrotar a Irán. En el último minuto Messi sacó un disparo de esos que le salen a los distintos y se quedó con el partido. Bueno, pero terminó cumpliendo, derrotando a los 3 rivales. Octavo de final tuvo que jugar ante Suiza, le ganó a Suiza, así que cumplió. Derrotó a una buena selección Bélgica, pero la obligación también era ganarle, así que, y efectivamente es lo que pasó, así que también cumplió. En la semifinal ante Países Bajos, creo que la obligación era ganarle o quedarse fuera en penales. Si Argentina se hubiera quedado fuera en penales, creo que no hubiera sido decepción, pero clasificó efectivamente con penales, cumplió efectivamente en esta ronda y cayó lamentablemente ante su bestia negra Alemania, que me parece, viendo este partido, Argentina fue muy superior a Alemania y creo que mereció ganar ese torneo. Así que es un cumplió de todas formas. Una selección alemana que tuvo el gol, que cuando se le presentó la ocasión marcó el gol. Estaba para los dos ese partido. Pudo haberle salido el gol a Argentina antes y se habría quedado con la Copa del Mundo. Me acuerdo ese tiro de Messi, que creo que en el Barcelona lo habría clavado en el ángulo, o los fallos de Higuaín y Palacios.
Así que es un cumplió de Argentina en Brasil 2014. Y en la última actuación, en Rusia 2018, bueno, Argentina fue sorteada en el grupo con Nigeria, con Croacia y con Islandia. Argentina clasificó segunda, no cumpliendo, decepcionando totalmente en la fase de grupos, empatando contra Islandia, una selección debutante, un país con 300.000 habitantes que no tiene jugadores en ligas importantes. Es prácticamente un punto negro, yo diría, en la historia de Argentina no haberle podido ganar a Islandia. Luego terminó cayendo por goleada ante Croacia, una selección históricamente muy inferior, así que ya la decepción está cantada, pero logró ganarle en el último minuto 2-1 a Nigeria, una selección que siempre le tiene que ganar, que le permitió clasificar a la segunda ronda, donde se enfrentó ante la futura campeona Francia, que terminó ganando por 4-3, un resultado algo engañoso porque Francia fue muy superior a Argentina. No hubo un gol de diferencia entre ambos planteles, entre ambos equipos. Así que fue una decepción total. Argentina tenía la obligación de llegar más lejos con los rivales que tuvo, a pesar de haberse enfrentado a la futura campeona del mundo. Bueno, y la cuenta nos queda con cuáles fueron los mundiales en los que Argentina cumplió, según mi opinión. Fueron en 1930 1, en 1966 2, en 1978 3, 82 4, 86 5, 90 6, 98 7, 2006 8, 2014 9. En 9 mundiales Argentina cumplió, y en el 34, en el 58, en el 62, en el 74, en el 94, en el 2002, en el 2006 y en el 2018 Argentina no cumplió. Así que bueno, tenemos un balance positivo de la selección argentina. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Voy a continuar con las demás selecciones. La siguiente que viene es Bolivia, para que estén atentos. Y bueno, si les gusta este video, espero que se suscriban, le den like, me comenten y compartan, y sepan que esta es solamente mi opinión y pueden presentar sus argumentos aquí abajo. Así que bueno, nos vemos.